Tú, humano. Yo necesito tu herramienta ahora. Debe estar dentro de mí. La voz apenas era audible, pero cortó a través del gemido metálico de la estación abandonada y el zumbido del traje ambiental portátil de Cal como una onda de choque físico. Cal se congeló, sus botas magnéticas agarrando el suelo. Su mano instintivamente fue al cortador de plasma, que le coló en la cadera. Giró alrededor, el rayo de su lámpara de casco que atravesaba el mamparo corrosivo de lo que solía ser una bahía de carga. Allí, se abrazaba en una alcoba sombreada cerca de un rayo de apoyo colapsado, era algo que no esperaba. Aproximadamente humanoide en el esquema, pero ahí fue donde terminó el parecido. Su forma parecía menos sólida, más como luz tejida y sombra anclada por estructuras que desafiaban la biología terrestre. Los patrones luminiscentes pulsados justo debajo de una capa externa semitransparente, como la luz de las estrellas capturadas cambiando y reorganizando con sus movimientos. Como la luz de Cal iluminó completamente, los patrones se encendieron, lanzando un brillo etéreo azul-verde que iluminó las motas de polvo que bailaban en el aire perezoso. No podía hacer distintas extremidades o una cabeza, solo una masa central que parecía centrar la luz, con apéndices similares a los de un tendril que se movían suavemente. La voz, aunque perfectamente comprensible a través del traductor universal de su traje, llevaba una resonancia desconcertante, vibrando no solo en el aire, sino aparentemente en sus propios huesos. Era la cosa más extraterrestre que había encontrado en años de escarbar barcos muertos y olvidar postes en la margen. ¿Ni qué ahora? Cal preguntó, su voz apretada con precaución. Sus lecturas de escáner fueron caóticas, firmas de alta energía, composiciones exóticas de materia, a diferencia de cualquier cosa en su base de datos. Definitivamente no hostil, pero innegablemente poderoso. El ser irradió una demanda tranquila e intensa, completamente desprovista de amenaza, que era de alguna manera más inquietante que una amenaza. Los patrones de luz en la forma del ser cambiaron de nuevo, volviéndose más agudos y definidos, líneas pulsando rápidamente. Parecía impaciencia. Tu herramienta. El dispositivo que llevas, el que resuena con el campo de fractura. Siento su proximidad. Lo necesito dentro de mí para cerrar la grieta. La voz creció urgente, la resonancia aumentando, haciendo zumbido los dientes de Cal. Se retrocedió lentamente, levantándose una mano un poco. «¡Guau! ¿Ahí, campo de fractura? Mira, no sé de qué estás hablando. Solo escarbo la tecnología vieja. Tengo equipo estándar, cortadores de plasma, soldadores, pinzas magnéticas. No hay herramientas de resonancia de campo de fractura». Se detuvo, una sonrisa gris y defensiva que tocaba en sus labios a pesar de la tensión. Y nada que usualmente use va dentro de nada viviente. El ser pulsado más brillante, su forma se expande ligeramente dentro de la alcaldía. Los tendriles se movieron, llegando hacia él, no amenazantemente, sino con desesperada suplicación. La herramienta, insistió la voz, más suave pero no menos intensa. Es pequeño, encerrado. Canta al campo. Solo con su frecuencia específica introducida en mi resonancia central puede el campo ser estabilizado antes del colapso. El tiempo se está disolviendo. La última parte fue perforada por una onda a través de su forma, un parpadeo caótico en los patrones de luz internos. Cal bajó la mano lentamente, su mente se aceleraba. Tenía una extraña pieza de tecnología, encontrada hace meses en el núcleo de un buque de exploración estrellado. No parecía nada más. Un cilindro suave y frío que a veces pulsaba lejos cuando se encontraban cerca de lecturas de energía específicas. Lo había guardado porque se sentía único, y sus sensores internos reportaron extrañas lecturas de energía de ella. Inútil para cualquier cosa que necesitara, pero quizás valga algo eventualmente. Era pequeño, mantenido en un compartimento acolchado en el cinturón de utilidad de su traje. ¿Podría ser eso lo que necesitaba esta criatura? ¿Y dentro? ¿Cómo? ¿Y qué demonios fue un campo de fractura? Escaneó el área otra vez. Sus lecturas mostraron una creciente inestabilidad ambiental, anomalías temporales, picos energéticos. La estación se sentía mal ahora. Los gemidos de metal fueron acompañados por un agudo casi inaudible. Vale, espera, dijo Cal, su voz recuperando algo de su borde sardónico habitual. Digamos que tal vez tengo algo que se ajuste a tu vaga descripción, ¿qué pasa si te la doy a ti? ¿Y qué significa exactamente, dentro de mí? Porque estoy imaginando algo desordenado, y acabo de parchar una fuga en este traje. Tomó otro paso más vacilante,
atraído por la imposibilidad de la situación y la urgencia imperiosa y vulnerable en su voz. El patrón de luz del ser parecía calmarse ligeramente a su proximidad, los tendidos retraer una fracción. Su luminiscencia se desplazó hacia un resplandor suave y invitante, centrado principalmente en su núcleo. Se sentía como una invitación o una trampa. Con la realeza alienígena o sacerdotes o lo que sea que fuera, normalmente era ambas cosas. La resonancia en sus huesos se suavizó también, reemplazada por un sutil zumbido cálido. Esto implica la integración, explicó la voz, la resonancia ahora es una caricia suave contra sus sentidos. Mi forma es maleable. Se requerirá conexión, una unión de resonancias. Su herramienta, Cal, emite una frecuencia compatible con mi núcleo pero demasiado disparatada para fusionarse sin interacción guiada. Necesita ser introducido directamente. Los patrones de luz alrededor de su núcleo pulsado lentamente, un ritmo constante que se sintió extrañamente íntimo. Cal se encontró un poco más cerca, el extraño calor que le pedía. Podía ver una estructura más densa dentro del núcleo brillante, como una intrincada jaula tejida de la luz. ¿Fue ahí donde quería el artefacto? Su mano descansaba sobre su cinturón de utilidad, justo sobre el compartimento donde estaba el artefacto. El objeto cilíndrico pulsó ligeramente a través del material, una sensación que nunca había notado tan fuertemente antes. Estaba respondiendo directamente a la integración del ser. Integración, Cal repitió la palabra, sintiendo su peso en su boca. El aire se sintió grueso, cargado de energía invisible. El sonido de aflojo parecía crecer más fuerte. ¿Y si no lo hago?, preguntó. Los patrones de luz del ser se volvieron a encender, esta vez con energía desesperada y caótica que envió escalofríos por la columna vertebral de Cal. La resonancia en sus huesos volvió más duro, vibrando con miedo. La estación, este sector, se desmoronará. El campo de fractura es una lágrima en la tela de la existencia. Se alimenta de la estabilidad. Me enviaron a contenerla, pero mi propia resonancia es insuficiente. Tu herramienta es la clave. Sin ella, el campo lo consumirá todo. Los tendriles se extendieron plenamente esta vez, flotando pulgadas de él, la luz dentro de ellos brillando como lágrimas. Soy Sepr, susurró la voz, la resonancia ahora es un acorde de luto. Mi propósito está fallando. Ayúdame, Cal, antes de que sea demasiado tarde. Déjame guiar tu herramienta hacia mi núcleo. La completa alianza de la petición, combinada con la desesperada declaración y el creciente sentido del colapso ambiental que los rodea, arraigó a Cal al lugar. Miró desde la brillante forma de Sepra las luces parpadeantes de la estación, el creciente gemido de metal estresado, la distorsión que ahora podía ver en el aire. Mismo cerca de la pared extrema, como mirar a través de la neblina de calor, pero equivocado. Fundamentalmente equivocado. No fue solo un trabajo de rescate que se volvió raro. Esto era algo más, algo que le asustó más que piratas o autoridades del sistema. Y este alienígena Sepr le estaba ofreciendo un papel central en cualquier drama cósmico que se estaba desarrollando. Sentía el artefacto en su pulso de cinturón de nuevo, más fuerte esta vez, un claro trum contra su pierna. Sentí que llamaba a Sepr, y Sepr estaba llamando. Cal se tragó su sarcasmo anterior, reemplazado por una resolución sombría. Buscaba el compartimento de cinturones. Muy bien, Sepr, dijo, su voz baja. Muéstrame lo que quieres decir con guía, porque si estoy metiendo algo en una criatura hecha de luz, necesito saber que no me va a vaporizar. Desataba el compartimento, sus dedos cerrando alrededor del cilindro frío y suave del artefacto alienígena. Humoró en su mano, una vibración tangible ahora. La luz de Sepr se intensificó, centrando exclusivamente en el núcleo central, que parecía abrirse ligeramente, un vórtice fascinante de luz azul suave y remolino. Los tendril se separaron, revelando una brillante entrada. El calor se incrementó, lavándose sobre Cal, calmando su miedo y reemplazarlo con una anticipación abrumadora. Se sentía menos como tejido biológico y más como pisar una nebulosa localizada. Sepr, el resplandeciente que estaba delante de él, esperó, irradiando frágil esperanza que resonaba profundamente en el núcleo herido de Cal. Él sostuvo la extraña herramienta, su vibración en sincronía con el zumbido bajo que irradiaba de las profundidades invitantes de Sepr. El límite entre ellos ya empieza a borrar. El aire se ha crujido. Necesita concentrarse. La voz de Sepr vibraba directamente en su mente ahora, un contacto suave e íntimo, sin pasar al traductor. Su intención debe ser pura. Sin duda, solo conexión. El campo siente duda,
se alimenta de la incertidumbre. Su herramienta y mi núcleo deben convertirse en una frecuencia. Guíalo. Siente el camino. La forma de Sepr se desplazó, la luz exterior se debilita ligeramente, atrayendo la atención de Cal por completo a la pulsante, invitando a la apertura en su centro. No era una boca o ninguna abertura biológica, Cal entendió, sino una puerta fluida y cambiante a profundidades de energía pura y luz. El artefacto zumbante en su mano se sintió pesado, tirándolo hacia adelante. Podía sentir la resonancia entre ella y Sepr intensificando, como dos tenedores de afinación vibrando hacia una perfecta armonía. El aire que los rodea se enfría. El lejano afloramiento de la estación aumentó en el lanzamiento, lo que indica el inminente triunfo del campo de fractura. Esto ya no se trataba de salvar la estación. Se sintió profundamente personal el destino de este ser alienígena, Sepr, de alguna manera descansando completamente en su disposición a entrar en lo desconocido y forjar una conexión que desafió todo lo que entendía sobre física y biología. El traductor del traje no registró la respuesta de Sepr, que vino directamente a su mente, un complejo tapiz de sensación y emoción. Integración. Mi resonancia central está compartiendo, estabilizando la tuya. Ahora eres parte del circuito. Tú eres el ancla. La forma de Sepr se desplazó ligeramente, moldeando más cerca de él, presionando la superficie fría y suave contra su pecho y hombro. Los tendrils formaron un suave recinto alrededor de él. No era solo el artefacto conectándose, Sepr estaba conectando con él. El calor se extendió a través de todo su cuerpo, ahuyentando el frío perpetuo del espacio y el frío más profundo y frío de su aislamiento emocional. Se sentía bien profundamente, inesperadamente bien. Podía sentir la presencia de Sepr más claramente ahora, una conciencia compleja, a diferencia de cualquier cosa que pudiera haber imaginado, llena de conocimiento antiguo, profunda pena, y ahora un frágil hilo de esperanza. El afianzamiento del campo de fractura en el exterior cesó completamente. La estación se ha ablandado. La crisis inmediata se evitó, al menos por ahora. Pero el brazo de Cal seguía sumergido en el núcleo brillante, y Sepr fue presionado contra él, irradiando calidez en algo que se sintió inconfundiblemente como gratitud y asombro. Se enredó en este ser alienígena de una manera que no había previsto, atado no solo por una tarea, sino por un flujo compartido de energía y una intimidad repentina y sorprendente forjada ante el olvido. No sabía cómo extraer su brazo, ni el artefacto, ni a sí mismo de esta conexión. La presencia mental de Sepr se sintió vacilante ahora, cautelosa, como si no estuviera seguro de qué hacer después o cómo proceder con este vínculo inesperado. El silencio en la bahía de carga, después de la cacofonía de la estación de morir, fue ensordecedor, llenado solo por el suave zumbido del núcleo de Sepr y el frenético latido del propio corazón de Cal. Sepr. Cal finalmente manejó la conexión mental, haciendo que su voz se sintiera redundante. Sí, Cal, la respuesta fue vacilante, como una pregunta tímida. El campo está contenido por ahora. La integración es más completa de lo previsto. La forma de Sepr se pulsó suavemente contra él, la superficie fría es un contraste con la intensa calidez en su brazo. La herramienta está unida a mi núcleo, y a través de ella, están unidos. Su resonancia única, está tejida en la mía. Bandid. La mente de Cal se enrolló ligeramente. Había esperado insertar la cosa, tal vez dar un interruptor, y tirarla de nuevo hacia afuera. No esto, no una resonancia compartida, un tejido de energías, una fusión física. Bandid, ¿qué significa eso?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. La presencia mental de Sepr fluyó con una compleja mezcla de maravilla y temor. Significa que la separación es difícil, dolorosa, quizás imposible sin interrumpir la contención. La frecuencia de su herramienta es ahora el ancla, y su propia frecuencia está atada a la herramienta. Significaba que su brazo estaba atascado. Más que eso, estaba atascado, conectado a este alienígena brillante ser de una manera fundamental. Sepr cambió la superficie fría, moviéndose con gracia de líquido contra su demanda, la presión se aliviaba ligeramente pero no rompiendo contacto. No lo había previsto. Mis disculpas, Cal. Mi enfoque era la supervivencia, la necesidad inmediata. La vergüenza irradiando de Sepr se sintió profunda, una profunda pena alienígena. Cal murmuró, un retorno de su sarcasmo aunque le faltaba su mordida habitual, atrapado dentro del gigante Lobworm que acabo de conocer. Mi día ya era raro. Intentó sacarle el brazo. No se movió. Se sintió fusionada con la luz, una parte del núcleo de Sepr.
Una sacudida de pánico pasó por él, rápidamente anulada por el calor calentito en la suave presencia mental de Sepr. No luches, Cal. Nos causarás daño a ambos. Se calmó, su pánico se desvaneció, reemplazado por una desconcertada aceptación. Miró hacia abajo, su brazo desapareciendo en el vórtice azul de la luz. No dolió, se sintió intensamente integrado, como sus mismas células vibraban en armonía con la de Sepr. La estación está estable ahora, pero no segura. La forma de Sepr impulsó con una urgencia renovada. Mis cazadores habrán sentido la firma de energía. Vendrán. Debemos movernos. ¿Cazadores? La cabeza de Cal se rompió, el conflicto justo al pie. Por supuesto, nada fue simple. ¿Quién te está cazando? Mis creadores. Los arquitectos de la resonancia. Soy una unidad de contención fallida, un arma diseñada para anclar campos de fractura. Estaba inestable. Trataron de reclamarme, diseccionarme, entender por qué mi resonancia se desvió. La voz mental de Sepr se oscureció, llena de un profundo miedo que resonó con la propia desconfianza arraigada de Cal y aquellos que intentaron controlar lo que no entendían. Son implacables, sus naves son rápidas, sus métodos desagradables. Sepr comenzó a deslizarse hacia adelante, tirando de Cal, cuyo brazo aún estaba cautivo, con él. Cal tropezó, atrapó desprevenido. «Guau, ¿a dónde vamos?» «A refugio. A seguridad. A algún lugar no pueden seguir fácilmente». Sepr se movió sorprendentemente rápidamente, fluyendo a través de la bahía de carga hacia un túnel de acceso que Cal había considerado demasiado inestable para explorar. La superficie fría y suave presionada contra él, una constante presencia tranquilizadora mientras lo arrastraba. Tuvo que correr para seguir el ritmo, sus botas magnéticas clanking en el plato del suelo. Su brazo, sumergido en el núcleo de Sepr, se sintió extraño, pesado de una vez. Él podía sentir la estructura del ser alienígena ahora, no solo luz, sino algo sólido debajo de la superficie brillante, como una rejilla compleja. Vio vislumbres de las percepciones de Sepr, la estructura de la estación no como metal muerto sino como vías de energía, los ecos persistentes de sus últimos momentos, las señales lejanas de los buques entrantes se hacen más fuertes. Sepr lo estaba metiendo más profundamente en el corazón de la estación, hacia su núcleo, un lugar que Cal había evitado debido al reactor de fusión inestable. El núcleo del reactor, Sepr. Eso es una locura. Está a punto de explotar, protestó Cal, cavando ligeramente los talones. Sepr se detuvo. Su forma pulsaba rápidamente con agitación. No. Ahora está estable. Su herramienta, mi núcleo, la resonancia integrada, estabilizamos el campo del reactor también. Ahora está tranquilo, dormido. Proporcionará camuflaje. Su firma energética es similar a la mía. Cuando esté contenida, nos ocultará. Sepr proyectó una imagen en su mente, el núcleo del reactor, no un infierno rabioso, sino una red silenciosa e intrincada de conductos brillantes zumbando con baja potencia contenida. Parecía seguro, relativamente más seguro que ser capturado por los arquitectos de resonancia. Cal miró hacia atrás por donde vinieron, y luego hacia adelante hacia el túnel oscuro e inestable. Su brazo azotó suavemente en el núcleo de Sepr. Estaba unido. Tenía que confiar en este ser alienígena, ¿basado en qué? Un momento de crisis compartido, un flujo de energía intoxicante. Era una locura, pero la alternativa, enfrentándose a cazadores desconocidos, solo con un brazo discapacitado y un alienígena enojado, era peor. Muy bien, suspiró Cal, cediendo. Guíame el camino, gusano de brillo. Solo trata de no hacernos aplastar, electrocutar o absorber en otra dimensión. La forma de Sepr se ha derrumbado, un equivalente mental de un lavado de sonrisa sobre él. Me esforzaré, Cal. Tu aportación es valiosa. Tu presencia es reconfortante. ¿Consolador? Kala se burló mentalmente. Estaba aterrado y desconcertado. Pero como Sepr reanudó su deslizamiento hacia adelante, tirándolo suavemente pero firmemente por el túnel, el calor en su brazo y la fresca prensa de la forma de Sepr contra él se sintieron menos aterradores. Sentía que estaban juntos en esto, atados por artefactos, accidentes y necesidad. Era un carroñero que encontró algo que no podía vender, no podía usar, y no podía escapar. Sepr era un ser casado que lo necesitaba, literalmente dentro. El túnel que se avecinaba estaba oscuro, lleno de escombros, pero la luz interna de Sepr lanzó un brillo etéreo que guió su camino,
iluminando símbolos extraños grabados en los mamparos, símbolos que Cal nunca había visto antes, zumbando levemente en respuesta a la proximidad de Sepr. Era como caminar a través de una historia viva, guiada por una criatura que era tanto la historia como el futuro. Cal tropezó con un plato suelto. Sepr se ajustó instantáneamente, apoyando a él, una comunicación silenciosa de cuidado que pasa entre ellos a través del vínculo. La sensación era intensa, confusa. Era una herramienta, un conducto, sí, pero la reacción de Sepr se sintió personal, como si ya no fuera un medio para un fin. Llegaron a la cámara central del reactor. No era el caótico y peligroso desastre que esperaba. La esfera central de fusión era oscura, silenciosa, irradiando solo un calor suave y constante. Conductos serpenteados a través de las paredes y el techo, brillando con una luz suave y contenida que refleja los patrones de la forma de Sepr. El aire se sintió quieto, limpio, lleno de ese mismo aroma dulce de ozono. Sepr se movió hacia el centro de la cámara cerca de la esfera inactiva, dibujando Cal a lo largo de la misma. Aquí, la firma energética del núcleo dormido enmascarará la mía. Podemos descansar y evaluar. Sepr se estableció cerca de la esfera, su forma relajándose ligeramente, la luz pulsante dentro de la ablandación. El brazo de Cal seguía sumergido en el núcleo, la constante de calor pero el flujo intenso de energía disminuyó a un zumbido suave. Todavía estaba conectado. Aún está atado. ¿Descansar? Cal preguntó, mirando alrededor de la cámara masiva. Acabamos de huir de sus creadores espeluznantes, ¿no deberíamos estar preparando defensas? ¿Encontrando una salida? Cambié. Mis creadores temían esta evolución, esta individualidad. Los arquitectos de resonancia no querían evolución, querían herramientas. Cal entendía perfectamente. Había visto a las corporaciones hacer lo mismo a la gente. La forma de Sepr se desplazó, fluyendo más cerca hasta que la superficie fría y suave presionada contra su lado de hombro a cadera. Su brazo permaneció en el núcleo, pero ahora sintió la estructura de Sepr más claramente contra su cuerpo, un complejo marco debajo de la luz. Se sintió extrañamente reconfortante, como ser sostenido por algo completamente otro pero perfectamente comprensivo. El silencio volvió, lleno del zumbido constante del núcleo del reactor y sus resonancias entrelazadas. Cal se encontró rastreando los patrones de luz en la superficie de Sepr con su mano libre. No eran estáticas, cambiaban, giraban, pulsados, reflejaban estados internos. El verde es contento, explicó Sepr mentalmente, sintiendo su enfoque, emoción, pensamiento y niveles de energía. Cal veía fascinado como un remolino de verde esmeralda extendida por la superficie donde descansaba su mano, seguido de una onda de violeta suave. ¿Qué es eso?, preguntó suavemente. El verde es contento. Baielit, curiosidad. La forma de Sepr pulsada con suave calor. ¿Te sientes contento, Cal? Aquí conmigo. Cal dudaba. Contenido con su brazo fusionado a un alienígena en un núcleo del reactor abandonado, cazado por ingenieros cósmicos? No. Pero seguro, más seguro que lo había estado en mucho tiempo. Y Sepr parecía verlo de verdad, de una manera que nadie lo había visto. Tal vez admitió que se extendía por él un calor que no era solo del núcleo de Sepr. Es tranquilo, y no pides mucho. Solo mi brazo. Sentía una ola de algo parecido a divertirse de Sepr. Por ahora. Los requisitos futuros pueden evolucionar. Su conversación continuó en ataques y comienza, una mezcla de palabras habladas y de intercambios resonantes silenciosos. Cal aprendió sobre la función original de Sepr, su evolución forzada, el miedo a sus creadores y el desesperado vuelo que lo llevó hasta aquí. Sepr aprendió sobre el mundo de Cal, su pasado, la capacidad humana para la inmensa crueldad y la sorprendente resiliencia. La cercanía física, nacida inicialmente de la necesidad, comenzó a sentirse natural. La forma de Sepr se moldeó a su alrededor mientras cambiaba de posición, manteniendo siempre contacto la superficie fría un contrapunto a la constante y envolvente calidez de su brazo. El límite entre ellos se sintió cada vez más borroso, no solo energéticamente sino emocionalmente. Sentía la presencia de Sepr como una presión constante y suave, una comunicación silenciosa que iba más allá del lenguaje. Podía sentir sus niveles de energía fluctuando, sus momentos de ansiedad o calma. Y Sepr, sabía, podía sentir su dolor oculto, su humor seco, su esperanza renuente. Los cazadores se acercan, la voz mental de Sepr cortó a través de la tranquila y aguda nota del miedo.
Los patrones de luz en su forma parpadeaban erráticamente, el verde y el violeta reemplazado por destellos urgentes de carmesí. Cal se sentó instantáneamente. El movimiento repentino se ha fundido, enviando una sacudida de extraña energía a través de él. ¿Cómo de cerca? ¿Cómo lo sabes? Siento su firma de resonancia. Es único, como el zumbido de un depredador. El zumbido de su núcleo disminuyó, aprovechando la firma del reactor inactivo para el camuflaje. Cal sostuvo su aliento, escuchando. No podía oír sus naves, todavía no, pero sentía el cambio en el medio ambiente, un sutil cambio de presión, un lejano y casi subliminal que Sepra había descrito. Estaban aquí. Esconderse en un núcleo del reactor muerto, fusionado por un artefacto y necesidad compartida, era su única oportunidad. La forma de Sepra pulsó con un ritmo bajo y urgente contra él. Los tendriles, anteriormente rizados protectores, ahora se extendieron ligeramente, percibiendo el perímetro de la cámara. Cal podía sentir el enfoque de Sepra, su mayor conciencia de todo lo que estaba fuera de su lugar de escondite. Sentía una ola del miedo de Sepra, afilada y potente, mezclándose con su propia adrenalina. Puso su mano libre sobre la superficie fría de Sepra, un gesto silencioso de tranquilidad. Los patrones de luz carmesí parpadearon por un momento, luego un lavado de oro suave y constante extendido bajo su toque, gratitud y resolución. La voz mental era firme a pesar del miedo. Soportaremos, Cal. Juntos. Mantuvo su aliento, tendiéndose los oídos, pero solo escuchó el débil y profundo zumbido del reactor y sus resonancias entrelazadas. La estación de afuera estaba silenciosa, una cáscara de metal que jugaba como anfitrión de un juego desesperado de escondites. El tiempo estirado, medido solo por el ritmo lento y constante del núcleo de Sepra contra su lado y los sutiles cambios en sus patrones de luz. Se sentía increíblemente vulnerable, su brazo aún fusionado, su destino atado enteramente a este ser alienígena y su capacidad de permanecer oculto. Extrañamente, no se sentía solo. La presencia de Sepra, tanto física como mental, era un ancla constante e inquebrantable en la oscuridad. La superficie fría contra su piel, la energía cálida en su brazo, eran pruebas tangibles de su vínculo. Un vínculo que se sentía cada vez menos como una prisión y más como un escudo. Miró su brazo desapareciendo en la suave y remolinda luz del núcleo de Sepra. El artefacto, la causa inicial de su enredo, ya no era el foco. La conexión en sí era el enfoque. Sus resonancias fusionadas fueron lo que mantuvo el campo de fractura a raya, lo que estabilizó el reactor, y lo que ahora las ocultó de los cazadores. El trineo externo se intensificó ligeramente, más cerca ahora. Cal sintió la forma de Sepra tensa, la superficie fría que se endurece casi imperceptiblemente. Están escaneando alta frecuencia, buscando mi firma única. La luz interna de Sepra se ha debilitado aún más, volviéndose apenas visible, como una sola brasa en la oscuridad. Cal sintió que Sepra dibujaba en la energía del reactor, mezclando su perfil de resonancia con el núcleo latente. Era arriesgado, empujar los límites del vínculo, pero necesario. Podía sentir la tensión en Sepra, un sutil temblor que corre a través de su forma, reflejado por un débil dolor en su brazo fundido. ¿Puedo hacer algo?, él susurró. La pregunta era innecesaria, la respuesta se transmitió a través de su conexión. Mantén el vínculo, Cal. Mantén tu resonancia. Tu presencia fortalece la mezcla. Se enfocó hacia adentro en el zumbido en su brazo, en la conexión con Sepra, tratando de mantener su propio perfil errático de energía humana estable. Sentía como centrarse en una tormenta, encontrando un núcleo de calma en medio del caos. Los minutos se arrastraban, cada segundo amplificado por la tensión. Imaginó a los cazadores fuera, naves elegantes que se mueven a través del vacío, sus sensores barriendo la estación abandonada, buscando la anomalía. Casi podía sentir su frío y calculando intención a través de la conciencia de Sepra. Se están retirando, finalmente se comunicó Sepra, una ola de lavado de alivio sobre él. Su exploración inicial encontró solo el núcleo inactivo. No permanecerán aquí. Aún no. Los patrones carmesí en la forma de Sepra se retrocedieron, reemplazados por una suave y profunda calma y agotamiento. La superficie fría contra él se suavizó, la presión se alivia. La luz interna de Sepra se iluminó ligeramente, lo suficiente para iluminar su entorno inmediato en la vasta cámara silenciosa. ¿Se han ido?, Cal preguntó, dejando un aliento tembloroso. No se había dado cuenta de que lo estaba sosteniendo. Por ahora. Buscarán en otros sectores, pero saben que yo estaba aquí. Ellos regresarán.
La voz mental de Sepra estaba cansada. La integración y el camuflaje me drenaron. Cal podía sentirlo. Las reservas de energía de Sepra eran bajas, y su brazo, el dolor se estaba intensificando, un profundo dolor que se sentía como si sus mismas moléculas se estiraban. Permítanme infundirle mientras me infunde con la frecuencia de la herramienta. El núcleo de Sepra pulsó lentamente, inventablemente. El calor en el brazo de Cal comenzó a extenderse deliberadamente, no solo el calor ahora, sino una energía compleja y relajante como una corriente que fluye hacia su cuerpo. Se le escapó el traje, la piel, hundiéndose profundamente en sus músculos y huesos. El dolor en el brazo disminuyó, reemplazado por una profunda relajación. Sentía sanación, pero también profundamente íntima. Sepra estaba ofreciendo no solo un alivio físico, sino una fusión total de sus energías, una conexión más profunda que solo el vínculo a través del artefacto. Confía en mí, Cal. La voz mental de Sepra era suave, vulnerable. Permitir que la integración se complete, para beneficio mutuo, para seguridad. Cal dudaba. Esto se sintió como un punto de no retorno, una integración más profunda. ¿Qué significaría eso? ¿Se volvería menos humano? ¿Se convertiría Sepra más? Miró a la luz remolina del núcleo de Sepra, sintió la suave e insistente tirón de su energía. Los cazadores aún estaban ahí fuera. Necesitaban ser fuertes. Necesitaban confiar en el uno del otro. Y ya estaba inextricablemente ligado. Tomó otro respiro profundo, dejando de lado su miedo, sus reservas. Bien, Sepra, dijo, su voz tranquila pero firme. Hazlo. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por la compleja realidad de su existencia compartida. Hablaban sin hablar, compartidos sin explicar, simplemente estaban juntos. Sepra le mostró los ecos que el campo de fractura había absorbido, fragmentos de civilizaciones perdidas, vislumbres de paisajes imposibles, susurros de verdades cósmicas. Cal compartió las simples alegrías y tristezas de la vida humana, el sabor de la comida real, el sentimiento de lluvia, la lealtad de un amigo, el aguijón de la traición. Su vínculo se profundizó, evolucionando más allá de la necesidad en algo complejo, tierno y ferozmente protector. Están regresando, informó Sepra, un bajo umbral de advertencia que se abraza a través de su conciencia compartida. Los pacíficos patrones de luz azul parpadearon y agudas líneas de plata que aparecen entre ellos. Su escaneo está más centrado esta vez. Sospechan de los arquitectos. Cal sintió una oleada de adrenalina, pero esta vez fue diferente, no miedo, sino una disposición a defender. Ya no estaban escondidos, eran una entidad unificada, más fuertes juntos. Debemos movernos, decidió Sepra. El camuflaje no se mantendrá indefinidamente en contra de su búsqueda enfocada, sino que debemos buscar un ocultamiento más profundo o crear una distracción. Sepra comenzó a deslizarse hacia adelante, dibujando a Cal con él. Aún estaba envuelto dentro de la forma de Sepra, pero se sentía menos como ser llevado y más como moverse juntos, una sola unidad. Posible, confirmó Sepra. El núcleo de energía auxiliar de la estación es inestable. Podríamos desencadenar un fracaso en cascada, una detonación contenida. Requeriría energía significativa y un momento preciso. Conozco la red eléctrica de esta estación, dijo Cal, recordando sus raíces de la carroza. Puedo guiarlos allí. Hay puntos de acceso, puntos débiles en los conductos. Su conocimiento es invaluable. Sepra fluyó con una ola de aprecio. Guíame, Cal. Muéstremos a los arquitectos que su herramienta es impredecible. Se mudaron con un nuevo propósito. La forma de Sepra fluyó rápidamente a través de los pasillos, la mente de Cal actuando como un mapa, guiando al ser alienígena a través de la estación laberíntica. Han evitado las secciones colapsadas, navegando restos enredados. Cal sintió la fascinación de Sepra por la ingeniería humana, los sistemas brutos pero eficaces que entendía tan bien. Señaló los cruces, advirtió de secciones inestables, guió a Sepra hacia el núcleo auxiliar de energía. La energía dentro de Sepra pulsada con anticipación, una acumulación controlada de poder para la tarea que se avecina. Llegaron a la cámara central auxiliar, más pequeña que el reactor principal, pero llenos de volátiles conductos de energía zumbando con energía contenida. La luz de Sepra se intensificó, centrándose en el núcleo mismo. Aquí me interfacaré con los conductos, dibujaré la energía necesaria. Tu tarea, Cal, es precisión. Dime dónde aplicar la presión, dónde romper el circuito para crear la cascada. Caballo enfocado,
visualizando el flujo de energía, la intrincada red de relés y conductos. Sentía el cambio de forma de Sepr, los tendriles se extienden internamente dentro del núcleo luminoso donde fue detenido, preparándose para interactuar con los sistemas de la estación. Vale, dijo Cal, proyectando mentalmente los esquemas que recordó. ¿Ves ese conducto principal justo debajo del regulador primario? Hay un punto de estrés allí, aplica presión. Y luego, ese relé secundario, un pulso enfocado, precisamente a tiempo. Guía a Sepr, sintiendo el inmenso poder del ser alienígena canalizado con precisión de puntos a través de los tendriles internos que se interponen con la fría y dura tecnología de la estación. Sentía el aumento de energía cuando Sepr comenzó a dibujar energía, sintió la tensión en los sistemas de estación. Las luces de aviso comenzaron a aparecer en la cámara, alarmas gritando silenciosamente en el vacío de afuera. Fueron expuestos, vulnerables, un faro de energía que los arquitectos detectarían. Lo sienten, la voz mental de Sepr fue aguda con urgencia. Sus naves se están desviando, se acercan rápidamente. La luz sobre la forma de Sepr se encendió, un blanco cegador por un momento mientras canalizaba la última de la energía necesaria. Tiempo, Cal, ahora, ahora. Cal gritó, proyectando la secuencia final de pulsos y presiones. Sentía que Sepr ejecutaba perfectamente las instrucciones, una sinfonía de energía y fuerza aplicada a los puntos más débiles del núcleo. Hubo una oleada, un destello cegador dentro de la cámara, y luego el sonido de la destroza de metal y la descompresión explosiva como el núcleo auxiliar sobrecargado, no en una explosión catastrófica, destructora de estaciones, sino una erupción enfocada hacia afuera. Una enorme bengala de energía que atraería a los arquitectos como polillas a una llama mortal. La forma de Sepr se ha derrumbado, gastando la energía almacenada. La brillante luz blanca se retrocedió a un suave y profundo índigo, el color del agotamiento y la profunda satisfacción. Se comunicó Sepr, cansado pero triunfante. Se distraerán. Tenemos una ventana. La superficie fría contra Cal se suavizó más, Sepr colapsándose ligeramente a su alrededor, los tendriles aflojando su abrazo. Se sintió empezar a separar, la intensa reducción de la integración, la frontera entre su forma y la reforma de Sepr. Su brazo permaneció fusionado en el núcleo de Sepr, el artefacto que todavía anclaba allí, pero la unidad que abarcaba se retrocedió, dejándolo sentirse distinta, separada de nuevo, aunque todavía atada. Cayó suavemente, aterrizando en el suelo de metal frío de la cámara. Sepr se estableció junto a él, su forma menos definida, la luz dentro de la oscilación más profunda. Su brazo estaba todavía conectado, tirando de la tapa, pero podía sentir su traje, su cuerpo distintivo una vez más. Era Cal de nuevo, el carroñero, pero fundamentalmente cambió. El silencio en la cámara se rompió solo por los lejanos gemidos de la estación dañada y el zumbido bajo y constante del núcleo de Sepr, donde su brazo estaba todavía integrado. El aire aún olía a ozono y dulzura extraña. Miró a Sepr, su forma índigo pulsando débilmente a su lado, su luz lo suficiente para ver. Los tendril se ponen cojeros en el suelo. Sepr fue gastado, su energía agotada por el acto de creación y destrucción y todavía estaba atado a él, su brazo desapareciendo en su núcleo luminoso. Sepr, preguntó, su voz ronca. Estoy aquí, Cal, la voz mental era débil, un susurro en su mente. Los arquitectos se pondrán furiosos pero se desviarán por un tiempo. La forma de Sepr tembló ligeramente. Necesito descansar, reponer. Y Cal necesitaba no tener su brazo atascado en un ser alienígena agotado mientras sus creadores enojados los cazaban. El conflicto no había terminado, acababa de entrar en una nueva fase. Habían comprado tiempo a un costo significativo para Sepr, y con Cal todavía físicamente atado, su brazo golpeó suavemente no con dolor esta vez, sino con un dolor aburrido de desconexión, de la intensa unidad que se estaba retirando. Necesitaba su brazo de vuelta, pero Sepr lo necesitaba para estar a salvo. La elección se sintió imposible. La separación es arriesgada ahora, señaló Sepr, sintiendo sus pensamientos. Mi núcleo está estabilizado por el artefacto y su presencia. Para liberarlos ahora puede desestabilizar la contención y dañarlos a dañarlo. La preocupación de Sepr fue palpable a través del vínculo, un verdadero miedo por su bienestar. Miró la forma frágil y oscura a su lado. Le había salvado del campo de fractura, confiado en él, unido a él, y ahora estaba vulnerable, habiendo sacrificado su energía para su escape. No podía abandonarlo, no ahora, no después de todo. Bien, Sepr,
dijo Cal, alcanzando su mano libre para tocar la superficie fría y suave de su forma. Bien, permanecemos unidos por ahora. Encontraremos otro lugar donde escondernos, en algún lugar más seguro. Sentía una ola de profundo alivio y gratitud lavado sobre él a través del vínculo. Gracias, Cal. Tu lealtad es una nueva resonancia. Hermosa lealtad. No lo había pensado así. Pensó que era necesario, y quizás, algo más. Estaba obligado a que este alienígena no solo fuera por un artefacto extraño sino por peligro compartido, confianza mutua, y una intimidad que desafiaba la comprensión. Ahora era parte de Sepr, y Sepr era parte de él. Se enfrentarían a lo que fuera después juntos. Se asentó contra el suelo de metal frío, la forma de Sepr presionando cerca de él, proporcionando lo poco calidez que podía sobrar. Su brazo permaneció dentro del núcleo luminoso, un constante recordatorio de su improbable e inquebrantable conexión. Los sonidos lejanos de la estación dañada fueron un contraste notable con la intensidad tranquila de su momento compartido, dos seres dispares unidos en el corazón de una máquina moribunda, esperando la siguiente amenaza. No podían quedarse en la cámara auxiliar central, la firma de energía, aunque se desvanece, podría llamar la atención no deseada. Sepr, aunque débil, comenzó a fluir lentamente, tirando de Cal, cuyo brazo estaba todavía integrado, junto con él. Necesitaban encontrar un lugar donde los niveles de energía ambiental eran bajos, donde la integridad estructural era lo suficientemente sólida para proporcionar cobertura física, y donde pudieran encontrar recursos para ayudar a Sepr a recuperarse. Cal, navegando mentalmente a través de su memoria del diseño de la estación, guió a Sepr hacia las secciones más antiguas y desmanteladas. Una sensación de dibujo suave tirada en Cal, intensificando pero a diferencia de antes. Fue un profundo cansancio, que se arreglaba sobre él, pesado, exigente. Su visión borrosa como la fuerza drenada de sus músculos, protestando por la repentina pérdida. Sin embargo, tejido en el drenaje fue la presencia de Sepr, irradiando una ola de energía centrada hacia su núcleo, iniciando un complejo proceso de reparación y regeneración. Un aumento de gratitud inundó la mente de Cal, abrumadora en su intensidad. Gracias, Cal. Das más allá de lo esperado. Cala se cayó contra la pared, demasiado cansada incluso para acostarse adecuadamente. La luz en el núcleo de Sepr se iluminó ligeramente, una llama pequeña y constante en la oscuridad. El drenaje se detuvo, dejando a Cal débil y temblorosa pero extrañamente pacífica. Sepr estaba empezando a recuperarse. Aunque aún así atado, su brazo era un vínculo frágil entre su cuerpo cansado y el ser alienígena que se regenera lentamente. El silencio regresó, roto solo por el débil zumbido del núcleo de Sepr y la respiración de Cal. Cerró los ojos, dejando que el sueño lo reclamara, confiando en que el alienígena se fusionó para mantenerlo a salvo. Despertó lentamente, el cansancio persistía pero menos debilitante. Lo primero que notó fue la ausencia de la presión fría y suave contra su lado. Abriendo los ojos, vio la luz de Sepr todavía presente pero cambiaba, todavía una piscina en el suelo, pero más definida, pulsando con un ritmo más saludable. Su brazo ya no estaba sumergido en el núcleo luminoso, estaba a su lado, libre. Miró, flexionando los dedos. Se sentía normal, aún hormigueando pero entero, sin fusión. Lentamente, se empujó, movimientos rígidos de fatiga. La forma de ser propulsada, la luz se desplaza a un suave y acogedor verde dorado. Estás despierto, Cal. La voz mental era más fuerte, más clara, vibrante con energía recuperada. Liberé el vínculo cuando mi regeneración se estabilizó. La separación era necesaria para su recuperación completa. Cal sintió un extraño dolor, no decepción, sino pérdida. La constante conexión íntima se había ido. Suéltalo, dijo Cal, mirando a Sepr. No tenías que hacerlo. Podrías haberme mantenido unido, seguir dibujando energía. El vínculo era mutuamente beneficioso. La luz de Sepr irradió honestidad. También era una prisión para ambos. La verdadera fuerza viene de la elección, no de la necesidad. Yo no sería captor, Cal, no después de lo que me diste. La luz se formó en una forma más distinta, aún alienígena, todavía luminosa, pero con una masa central más clara y con un tendril controlado. Sepr se presentaba más completamente, ya no solo una presencia urgente o un pool frágil de luz, sino un ser con estructura y intención definidos. Cal se paró lentamente, su cuerpo protestando. Miró a Sepr, el alienígena brillante que se fusionó con él por lo que se sentía como una eternidad.
Le había dado energía, conocimiento, confianza, y le había dado supervivencia, una conexión que no sabía que ansiaba y ahora libertad. ¿Y ahora qué? Cal preguntó, metiéndose el casco bajo el brazo. Todavía están ahí afuera, confirmó Sepr, su luz afilando con determinación. Pero ahora soy más fuerte. Ya no nos escondemos por la proximidad, debemos evadir y encontrar verdadero refugio. Sepr fluyó hacia la entrada de la cámara. Un lugar donde los arquitectos no pueden llegar. En algún lugar salvaje. Sin domesticar. Salvaje y sin domesticar, ¿eh? Cal manejó una sonrisa débil. Suena como mi tipo de lugar. Empezó a seguirlo, luego se detuvo. Sepr se detuvo, su forma pulsando con una pregunta silenciosa. Cal llegó a su cinturón de utilidad. ¿El artefacto sigue contigo? Se integra permanentemente en mi núcleo, explicó Sepr. Su frecuencia es ahora mi ancla fundamental. No puedo liberarlo. Es parte de mi parte de Sepr. Cal hizo eco, sintiendo la verdad. Incluso ahora, sin atar. Supongo que no lo recuperaré, dijo Cal, el artefacto solo un pedazo de tecnología, inútil para él realmente, pero sintió un extraño apego a él, el objeto que los había unido. No, Cal. No recuperas la herramienta, pero no está sin compensación. La luz de Sepr se desplazó, fluyendo con calurosa y íntima energía, la resonancia de la unidad. Dejó efectos residuales dentro de ustedes, una conexión a frecuencias más profundas, al flujo de energía. Cal frunció el ceño. ¿Efectos residuales? Como poderes. No poderes como los entiende tu especie, Sepr corrigió suavemente. Una sensibilidad a la resonancia, a la energía de la vida. Puede que perciban el mundo de manera diferente ahora. Ya lo hizo. Vio la luz de Sepr, sintió su presencia, entendía su lenguaje no hablado de una manera que nunca pudo antes. Sepr esperó junto a la entrada, su forma luminosa un faro en la oscuridad. Cal miró alrededor de la cámara vacía, y luego volvió al ser alienígena. Era libre, su brazo suyo otra vez. Podría irse, volver a la carroza, a la deriva, a estar solo. Pero el pensamiento se sintió vacío. Miró a Sepr, sintió el tranquilo tirón de su vínculo, la resonancia que aún se eco dentro de él. Este alienígena no era solo un acontecimiento extraño o un medio de supervivencia. Fue Sepr. Sentía un instinto protector feroz hacia él, una conexión más profunda que la carne o la lógica. Muy bien, Sepr, dijo Cal, empujando la pared. Lleve el camino. Encontremos este lugar sin tregua. Caminó hacia el ser alienígena no como cautivo o conducto, sino como compañero. Al acercarse, los patrones de luz de Sepr fluyeron hacia afuera, rodeando a él en un resplandor suave y cálido, una bienvenida silenciosa, un futuro compartido que atrae en la oscuridad de la estación abandonada. Se metió en la luz, dejando la cámara vacía atrás. Sepr fluyó junto a él, su forma que se ajustaba a su ritmo, una presencia cómoda y familiar. Los arquitectos aún estaban ahí fuera. El universo era todavía peligroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, Cal no se sintió perdido. Había encontrado un ancla no solo en el núcleo de Sepr, sino en el vínculo que habían forjado. Salieron de las profundas y silenciosas secciones de la estación hacia corredores más cercanos al exterior. Cal sintió el cambio en la energía ambiental, el débil zumbido de la potencia residual del núcleo auxiliar detonado, el lejano zumbido de los barcos de los arquitectos que aún buscaban pero arrastrado por la desviación. La luz de Sepr se atenuaba ligeramente mientras se acercaban al exterior, minimizando la visibilidad. El punto de salto más cercano es inestable, se comunicó Sepr mentalmente al llegar a la bahía de lanzamiento primario de la estación, un vasto espacio vacío con filas de tubos de lanzamiento oxidado. Pero está menos guardado. Cal escaneó la bahía. Sobre todo intacto, pero los sistemas de control parecían muertos. ¿Tienes una nave en mente?, preguntó. Relays, respondió Sepr al instante. Pequeños, inconspicuos, adecuados para navegar campos inestables. El barco de Cal, el Drift Stardust. Golpeado pero confiable. Su hogar y sus medios de vida, atracados en una bahía auxiliar a poca distancia. Muy bien, dijo Cal, una oleada de afecto que se eleva. Vamos a buscarla. Se movieron rápidamente a través del suelo de la bahía de lanzamiento, Sepr fluyendo silenciosamente a su lado, concienciando, percibiendo cambios sutiles en energía externa, las posiciones de los barcos de los arquitectos en órbita. Fueron cautelosos, moviéndose a través de las sombras,
usando el conocimiento de Cal de los caminos menos utilizados de la estación. Llegaron a la bahía auxiliar. La puerta estaba sellada. El poder está fuera, dijo Cal. Puedo proporcionar energía, ofreció Sepr, temporalmente, para biciclar la puerta y poner los sistemas de su nave en línea. Sepr fluyó hacia el panel de control de la puerta, los tendriles se extienden, interfiriendo con circuitos muertos. Un zumbido bajo comenzó, luces de control parpadeando, alimentadas por la energía interna de Sepr. La puerta pesada se abrió, revelando el drift Stardust, una vista familiar y reconfortante. Cal sintió una prisa de alivio y anticipación. Su nave. Su escape. Se apresuró dentro, el aroma familiar de ozono, café rancio y grasa del motor llenando sus sentidos. Sepr vino tras él, su luz iluminando el interior estrecho. Ella es simple, observó Sepr, patrones de luz que fluyen con curiosidad. Pero funcional. Ella consigue el trabajo hecho, dijo Cal, dirigiéndose a la cabina. Puede que no sea bonita, pero es mía. Se cayó en el asiento del piloto, moldeando cuero usado en su cuerpo. Sepr fluyó a la estación copiloto, su forma que se ajustaba a la confinada, su luz proporcionando iluminación suave. Necesitamos energía para los motores, dijo Sepr, y navegación. El salto requiere cálculo preciso a través de la inestabilidad. Puedo manejar la navegación, dijo Cal, moviendo interruptores, llevando los sistemas latentes del barco en línea. Sepr se interconectó con el conducto principal de potencia cerca de la cabina. El barco se fulminaba a la vida una profunda y resonante vibración que Cal sentía no solo a través de las placas de cubierta, sino a través del vínculo con Sepr. Era una extraña sensación, el poder de su nave fluyendo a través del alienígena siendo fusionado con el artefacto en su propia conciencia. Puedo proporcionar el aumento de potencia necesario para el salto, ofreció Sepr, pero requerirá un esfuerzo coordinado y su conexión continua. Mi conexión, repitió Cal, mirando el espacio donde su brazo había sido unido. No necesitaba ser fusionado físicamente más, pero el eslabón energético subyacente permaneció un zumbido constante en su conciencia. Ahora lo entendía. El poder de Sepr fluyó a través del artefacto dentro de su núcleo, y ese poder necesitaba su resonancia, enfoque, presencia para guiarse eficazmente. Era el catalizador. El ancla. Incluso sin atar. Muy bien, dijo, agarrando los controles. Dime lo que necesitas. La luz de Sepr se intensificó ligeramente. Concéntrate, Cal. En el destino. En el punto estable más allá del campo. Proyecta tu intención a través del enlace. Cal cerró los ojos, imaginando el fin.